Bienvenidos a las noticias económicas. Soy Juliana González desde nuestros estudios en Berlín. La jornada de este miércoles en la COP26 estuvo marcada por el tema de la financiación de las metas de neutralidad climática. América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo más vulnerables a la crisis climática, llega a esta cumbre del clima de Glasgow en busca de la ayuda y el compromiso por parte de la comunidad internacional. Los fenómenos meteorológicos extremos están causando graves daños al desarrollo socioeconómico de esta región. Sequías nunca vistas antes en 50 años en el sur de la Amazonía y un récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante el año pasado dejaron una estela de devastación y a millones de personas sumidas en la pobreza. Según las Naciones Unidas, el impacto del cambio climático en esta región de América Latina y el Caribe podría costar $100.000 millones anuales para el 2050. Y nosotros tenemos la ocasión de hablar con Manuel Pulgar Vidal, exministro de Medio Ambiente del Perú y actualmente líder del Programa Global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocida como World Wide Foundation por sus siglas en inglés. El señor Pulgar nos acompaña desde la Cumbre del Clima en Glasgow. Señor Pulgar Vidal, muchas gracias por atendernos. Decíamos ya que América Latina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Además de las dificultades en el día a día para la población, señor Vidal, ¿cuál es el impacto económico y qué sectores son los más afectados? Hola Juliana, muy buenas noches desde Glasgow. Efectivamente, América Latina es muy vulnerable a los efectos del cambio climático y lo que ocurre es que la vulnerabilidad ecosistémica, la vulnerabilidad social y a su vez la vulnerabilidad económica tiene un altísimo costo para nuestro propio desarrollo. Hay que tener en cuenta porque cuando pensamos en vulnerabilidad pensamos fundamentalmente en los ecosistemas, pero América Latina tiene una economía que es muy fuertemente dependiente de estos ecosistemas, como por ejemplo en sus actividades forestales, en la agricultura, en las pesquerías, en la propia agua que proviene de los glaciares y por lo tanto las consecuencias del cambio climático nos afectan severamente. Y tú has mencionado en la introducción el tema del financiamiento, un tema central, pero que no es suficiente, lamentablemente, pero que por otro lado tenemos que ver cómo llega para proyectos que nos permitan la adaptación y la resiliencia, que es uno de los grandes objetivos de América Latina. Pero permíteme terminar esta pregunta con un agregado, y es que América Latina también tiene que hacer su tarea. Yo creo que América Latina tiene que dejar de pensar que tan solo tiene que estirar la mano para ver qué recursos recibe. Cuando uno piensa, Juliana, en cuántos países de América Latina han elaborado su Plan Nacional de Adaptación, son significativamente pocos. En general, alrededor del mundo, de 200 países del mundo, solo 34 tienen Plan Nacional de Adaptación. Por lo tanto, si no planificamos cómo nos adaptamos al cambio climático, de qué recursos hablamos o cómo se van a destinar estos recursos que se pueden perder en el camino con intermediarios o incluso lamentablemente por corrupción. Justamente eso es lo que le quiero preguntar, porque esto es un asunto de doble vía y cómo pueden hacer, digamos, a través de qué mecanismos se puede llegar a esto, a que se pueda tener realmente recursos efectivos canalizados de una manera buena, siempre y cuando obviamente los países contaminantes donen esos dineros. Mira, yo creo que hay que cambiar la manera como hacemos política. Y esto te lo voy a decir con absoluto fundamento, porque lo que ocurre, Juliana, es que el mundo está entrando en un momento en donde las consideraciones climáticas están determinando nuevas formas de comportamiento de la economía global. Incluso si tú piensas en Europa, países como Francia o países como España, no tienen ministerios del ambiente, tienen ministerios de transición ecológica, en algunos casos transición ecológica y energía. El tema ambiental desde lo climático empieza a vincularse fuertemente con la economía, porque esa es la manera como uno tiene que ver el mundo actual y el mundo que se viene. Al punto que CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, dice los países de América Latina que no sean responsables pueden perder estructuralmente 25% de su PBI al 2050. Esto me lleva entonces a decir, hay que hacer cambios en la manera como hacemos política, en estructuras de gobierno. Hay que hacer también cambios en la manera como organizamos los presupuestos. Si tú intentases, Juliana, revisar desde la manera como se organizan los presupuestos públicos, cuánto se destina a cambio climático, no podrías, porque la estructura es tradicional, es típica y no permite distinguir la manera como esto se orienta a una acción climática. Hay que generar obviamente mecanismos de transparencia y de verificación de que los recursos están llegando al destino, pero a su vez hay que elaborar los proyectos.
porque Esto nadie sin te va duda. a donar simplemente por una necesidad que no está identificada en un proyecto viable, identificable, que se puede realizar en el tiempo, que te va a generar resultados positivos. La tarea es ardua, pero América Latina tiene que cambiar la mentalidad definitivamente y eso va a tomar tiempo, pero hay que empezar a exigirlo con mucha fuerza. Esto es definitivo, señor Vidal. Y ya brevemente, para terminar, ¿cómo podemos hacer realmente que los bancos que han sido grandes financiadores de los proyectos que hoy nos tienen en esta situación realmente colaboren, independiente de los trabajos que tengan que hacer los gobiernos latinoamericanos al respecto? Así es, Juliana, dijiste una cosa bien importante al inicio sobre la oposición de algunos grupos sobre estos anuncios de dinero. Y tienes toda la razón. ¿Y sabes por qué? Porque está bien, sí se trata de flujos de dinero, que además todavía son escasos, pero también se trata que los portafolios financieros de las entidades financieras tienen que transparentarse para saber, que todos sepamos dónde están destinando estos recursos. Y hay un tercer elemento, y es que las entidades financieras tienen que alinear sus portafolios a la meta de no elevar la temperatura en más de 1.5 grados. Sabes, y Juliana, tú diriges un programa económico, la importancia, lo importante como actor que es el sector financiero. Si ellos no alinean su portafolio al 1.5, hacen esta tarea cuesta arriba. Sin duda. Señor Manuel Pulgar Vidal, muchas gracias por esta entrevista. Cuídese y que haya éxitos en Glasgow. Muchísimas gracias, Juliana. Y el calentamiento global debe limitarse al menos a 2 grados de acuerdo con el Acuerdo de París. El futuro para reducir las emisiones de efecto invernadero pasa por las energías renovables y hay una tecnología que seguro jugará un papel importante en este nuevo modelo energético: las turbinas eólicas en mar abierto. Hasta ahora estaban ancladas al fondo del mar, lo que es realmente costoso. Sin embargo, se ha encontrado una solución algo más económica: instalar plataformas eólicas flotantes. Le llevará unos 40 minutos al equipo de la empresa Equinor llegar a su destino en alta mar. La empresa comenzó hace 4 años a unos 25 kilómetros de la costa de Escocia, lo que podría ser un experimento crucial: la instalación de un pequeño grupo de estructuras eólicas flotantes. El peso de estas estructuras es de aproximadamente unas 20.000 toneladas. La energía que generamos con estas 5 turbinas proveerá a casi 36.000 hogares. Estamos muy orgullosos de tener el primer parque eólico marino flotante del mundo. El potencial de la energía eólica en alta mar es enorme. Las turbinas tienen 100 metros de altura. Se mantienen fijas gracias a un sistema de anclaje. El viento constante en esta zona hace que su producción sea mucho mayor que las turbinas en aguas menos profundas. Uno de los puntos más destacables es que la energía eólica flotante se puede construir en aguas profundas, algo típico en Reino Unido. En un plano internacional, los parques eólicos flotantes nos permiten apoyar a los países que tienen aguas muy profundas cercanas a sus costas, como las naciones insulares, e incluso a la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, donde sabemos que hay una gran profundidad. Durante décadas, la economía de Escocia ha estado definida por la industria del petróleo y el gas. Muchos empleos bien remunerados dependen de ella. Estará por verse qué significa para la región esta transición a las energías renovables. Trabajo en la Universidad de Aberdeen, ciudad conocida por ser la capital de la energía de Europa centrada en el petróleo y el gas. Por un lado, este sector se enfrenta a uno o varios retos, como posicionarse con los bajos precios del petróleo y esta transición energética. Pero por otro lado, es también una gran oportunidad porque hay mucho conocimiento, mucho talento y hay una infraestructura preexistente en este sector que puede ser adaptada, comercializada y combinada con el actual desarrollo de las energías renovables. El experimento de Equinor frente a la costa escocesa ha dado sus frutos. Actualmente, la empresa está construyendo el mayor parque eólico flotante del mundo frente a la costa noruega. Y cambiamos de tema. La Reserva Federal anunció este miércoles que empezará a reducir el ritmo de sus compras de bonos de estímulos a finales del mes de noviembre, mientras la economía estadounidense se recupera sólidamente de la pandemia. Fue la decisión que los inversores habían anticipado ampliamente. Aunque la fuerte demanda y los problemas de oferta han contribuido a un aumento considerable de los precios en algunos sectores, el Banco Central estadounidense sigue considerando que la elevada inflación es resultado de factores transitorios. Así lo dijo el Comité Federal de Mercado Abierto tras su reunión de política monetaria de 2 días.
Sin embargo, la Fed está preparada para retirar el estímulo más rápidamente si se justifica, según el comunicado de esta entidad. Y las últimas cifras de la aerolínea alemana Lufthansa reflejan que la demanda de vuelos va en aumento, pero el sector de la aviación sigue teniendo dificultades. Lufthansa registró beneficios de nuevo en el tercer trimestre con 5.200 millones de euros en ventas, casi el doble que hace un año. La empresa operó a solo el 50% del nivel de capacidad de 2019 durante este periodo. Pero las reservas nuevas han remontado hasta el 80% del nivel anterior a la crisis. Y en México, un juez impuso prisión preventiva al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El principal testigo de este entramado de corrupción deberá seguir afrontando su proceso judicial en el que ya lleva un año desde la prisión. La Fiscalía mexicana pidió que se revocara la detención domiciliaria de Lozoya ante un riesgo de fuga y por considerar que no cumple con el criterio de oportunidad. Lozoya fue capturado en España y extraditado a México, donde cerró un acuerdo que le permitía no pisar la cárcel a cambio de dar información sobre políticos involucrados en el delito. La audiencia para decidir la fecha del juicio se pospuso para el 3 de diciembre de este año. Y hasta aquí las noticias económicas de esta jornada. A ustedes muchas gracias por su compañía y quédense con nosotros aquí en DW.